Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Seguimos de cerca la realidad sindical de nuestro país. Conoce a fondo, de forma clara y explicada por sus protagonistas, los principales aspectos de nuestra legislación laboral. Hoy, Luna Díaz conversará con Felipe Wala sobre los inicios de sindical.cl. Sindical Podcast es realizado con el apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. Corría el año 2012 y el equipo laboral de la Vicaría Pastoral Social Cáritas buscaba la fórmula de implementar un observatorio sindical digital. El desafío era generar un espacio de información que permeara la gran base de dirigentes y dirigentes sindicales del país. La reflexión de la Vicaría, alimentada por su vasta experiencia acompañando a los trabajadores desde el tiempo de la pastoral obrera, la llevó a identificar un nuevo proyecto en cuyo centro estaba el deseo de visibilizar las luchas de los sindicatos por mayor justicia social, invisibilizadas muchas veces en los medios de comunicación tradicionales. Así nació sindical.cl, una plataforma web de carácter informativo y noticioso del quehacer laboral y sindical que facilitaría el acceso de trabajadores y dirigentes a los análisis de expertos sobre la materia. El profesionalismo del equipo periodístico de sindical.cl estuvo a la base de un espacio de comunicación que, más allá de lo meramente informativo, marcó un sello, generando con sindical.cl un espacio de vínculo con organizaciones sindicales, muchas de ellas ávidas por dar a conocer sus luchas por la justicia social, pero también sus buenas noticias o su vida sindical, como aniversarios, conmemoraciones y la recuperación de su memoria. En estos más de 10 años de sindical.cl, diversos dirigentes sindicales han tenido la posibilidad de compartir en este medio sus experiencias y anhelos para el mundo del trabajo, una diversidad que siempre buscó y busca dar cabida a distintas miradas con una única bandera, que es la mirada de la doctrina social de la Iglesia inspirados en el mensaje de Jesucristo. Sindical.cl ha potenciado que muchas y muchas se motiven a cumplir un rol sindical, compartiendo buenas prácticas y nuevos liderazgos. También ha aportado a la generación de redes entre sindicatos y a la vinculación del mundo sindical con centros de estudios superiores y otras organizaciones de la sociedad civil. Sindical.cl ha sido un buen complemento a la acción que la Iglesia de Santiago realiza con el mundo del trabajo. Potenció la voz profética de la Iglesia en materias laborales con diversas actividades reflexivas, conmemorativas, litúrgicas y culturales organizadas en conjunto con otras organizaciones, posicionando la reflexión en temas como el salario ético, mayor solidaridad en el sistema de pensiones, las 40 horas de la jornada laboral, entre otros. Ha sido promotor también del diálogo social como un instrumento de la dignidad de la persona, intentando siempre tener presente la voz de las distintas partes involucradas, principalmente los trabajadores, pero también los empleadores y el Estado. Sin duda, sindical.cl ha sido un proyecto profético que en sus más de 10 años de existencia ha promovido la participación protagónica y la justicia social, un medio de comunicación a través del cual la Iglesia de Santiago ha acompañado a muchas y muchas, a modo del buen samaritano, sin hacer discriminación de credo o de mirada política, reconociendo la dignidad de la persona del trabajador y la trabajadora, su participación en la empresa y en la sociedad en la búsqueda del bien común. Como decía el cardenal Raúl Silva Enríquez, un hombre impedido de trabajar por motivos ajenos a él representa un tramo de la creación que queda inconcluso, un plan de Dios frustrado, un colaborador de Dios que no puede colaborar. Hola a todos y todas a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Desde los estudios de Radio María queremos saludarlos en nombre de todo el equipo. Mi nombre es Luna Díaz y soy la encargada de sindical.cl. Y antes de comenzar, les contamos que este podcast está compuesto por una serie de capítulos que hablará de la realidad del mundo del trabajo y sindical de la mano de sus protagonistas. Hoy, en nuestro primer capítulo, queríamos comenzar con nuestra historia, principalmente para aquellos que no nos conocen. Queremos reconstruirla, recordar sus inicios y contarles respecto a los desafíos que enfrentamos para continuar acompañando al mundo sindical y laboral.
Para comenzar, contarles que este año Sindical.cl cumple 10 años y es un medio de comunicación que, como dije anteriormente, pertenece a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas, que tiene por objetivo informar sobre la contingencia laboral y sindical y que busca ser un punto de encuentro para formar redes entre dirigentes y sindicatos. Además, es un espacio donde constantemente vamos publicando formación que va dirigido a trabajadores y trabajadoras y a dirigentes sindicales. Para conocer la historia y la incidencia que ha tenido Sindical desde su creación, hablaremos con Felipe Guala, sociólogo y quien hoy es el director de fortalecimiento comunitario de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas, pero que hace 10 años participó en la puesta en marcha de este hermoso proyecto. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Luna. Un honor estar participando aquí en este espacio. Gracias, Felipe. La invitación hoy día, Felipe, entonces que podamos reconstruir un poco la historia de Sindical.cl y contarle a quienes nos están escuchando y a quienes nos ven el por qué, cómo nace Sindical y cuáles son los desafíos que hoy día tenemos en adelante para este medio de comunicación que además, como ya mencioné, estamos de aniversario y cumplimos 10 años. Entonces, desde ahí quizás comenzar y que nos puedas contar un poco cómo nace Sindical.cl hace 10 años. Bien, lo primero que puedo decir que ha sido un regalo estar en ese periodo. Estamos hablando de 2012 aproximadamente, 2011, 2012, donde surge el medio, el Sindical.cl, pero que recoge una idea que viene, si no me equivoco, de los años 90, cuando estaba recién partiendo esto de Internet, y que venía desde el Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado, del CELA, que también es una institución de inspiración católica que trabajó por harto tiempo durante la dictadura y posterior a la vuelta a la democracia, promoviendo los derechos de los trabajadores. Dado que Guillermo Sandoval, que estuvo en el CELA y que era en ese momento el jefe del área laboral en la Vicaría, nos trae esta idea que venía gestándose desde mucho tiempo atrás, pero que nunca se concretaba, que era la idea de hacer un observatorio sindical, un espacio que pudiera mirar la realidad del mundo del trabajo, hacer cierto análisis, informes de conflictividad, para poder de una u otra forma estar atento en lo que pasaba en el mundo del trabajo. Y de hecho por eso se reserva de hecho el nick Sindical.cl desde ese tiempo, pero no se usó por años y bueno, en esa época en la Vicaría vimos la necesidad de quizás reactivar ese proyecto. Vimos un informe o una idea impresa de hace mucho tiempo y dijimos, bueno, ¿cómo podemos a lo mejor retomar esa idea de visibilizar el mundo del trabajo? Entonces nace como en esa lógica más bien de observatorio. No obstante, en el proceso, en el análisis nuestro que vimos, la primera reflexión que nos surge es que sabíamos poco del mundo del trabajo en general. Poco se sabe en qué están los sindicatos, poco se sabe, no es algo que los medios de comunicaciones tradicionales informen mucho, ni sea de mucho interés, al menos que sea un conflicto que escale, alguna huelga grande, algún paro de trabajadores, y realmente lo que sabíamos del mundo del trabajo a través de los medios de comunicación era más bien de una perspectiva negativa. Entonces, ¿cómo también nos surge la idea de poder mostrar algo positivo? O sea, mostrar el mundo del trabajo en su amplio espectro, no solo de que era un foco de conflicto, sino que de desarrollo personal, que es también la mirada que nos invita al pensamiento social de la Iglesia. Y bueno, como veíamos que los medios de comunicación no ahondaban tanto en la realidad del mundo del trabajo, más allá de lo negativo o de lo conflictivo, surge lo primero, de que bueno, a lo mejor deberíamos partir con una mirada más periodística, como de un medio de comunicación que fuese más amplio en ese sentido, y así se fue gestando Sindical.cl, fue mutando más bien esa idea más hacia como una mirada más periodística, con reporteo, o sea, de salir y ver las calles y ir identificando, porque esto no aparece en el fondo, no había tradición de
de reportar lo que estaba pasando en las calles, en las empresas, en el mundo del trabajo en general, y poder levantar distintos temas. Siempre quedó la idea de poder hacer algo también un poco más de análisis, más de que aportara también desde otras perspectivas, no solo periodísticas, pero digamos que lo que más enganchó rápidamente, sobre todo con los trabajadores, fue esta mirada más como de dar a conocer lo que estaba pasando en el mundo laboral y sindical. Es interesante la mirada que presentas porque, al igual que como lo mencionábamos en la editorial inicial que escuchamos, efectivamente Sindical nace con una idea de poder, entonces más como de investigar respecto y mostrar a partir de este lugar más de estudio quizá, y termina siendo un medio de comunicación también adecuado un poco a los contextos de esa época, de hace 10 años además. Y desde ahí también mencionas la importancia que tiene para desde el pensamiento o desde los fundamentos del pensamiento social de la Iglesia. Entonces la pregunta inmediatamente que me surge es: ¿por qué la Iglesia se hace cargo de esto? Porque ustedes en esa época, desde la Vicaría Pastoral Social Caritas, lo toman desde la mirada más bien eclesial y deciden mostrar esto, quizás ahondar un poco más desde ahí. Bueno, hay tradición de la Iglesia, mucho en el trabajo con el ámbito laboral y los trabajadores. Juan Pablo II lo decía en su encíclica Labora in Exercem, que el trabajo es la clave esencial de la cuestión social. O sea, todo el pensamiento social de la Iglesia, toda la doctrina social de la Iglesia nace desde la Rerum Novarum, con un tema del problema obrero en el fondo, un problema social, la cuestión social, y la Iglesia identifica que el trabajo, por lo tanto, en su tradición de pensamiento, finalmente Juan Pablo II levanta esta reflexión de, bueno, el trabajo es esencial para todo hombre, toda persona, no solo para su desarrollo personal, sino para que pueda en el fondo superar cualquier problemática social. Nosotros esperaríamos que el trabajo permita en el fondo a las personas tener un mejor vivir y desarrollarse también como personas. Eso es lo que plantea el pensamiento social. Entonces desde ahí la Iglesia de Santiago y la Iglesia en Chile en general tiene tradición de acompañamiento al mundo sindical. La Iglesia reconoce, el Padre Hurtado tiene mucha reflexión en torno como a la importancia de los sindicatos como un espacio de vivir la solidaridad en el mundo del trabajo. Estamos hablando de los años 50. Entonces, en general, hay esta perspectiva de acompañamiento hacia los trabajadores. La Vicaría de la Pastoral Obrera es un ejemplo también en dictadura de este acompañamiento a dirigentes que eran perseguidos por el régimen. Y bueno, nosotros también como Vicaría Pastoral Social somos herederos de ese trabajo, y de una u otra forma Sindical.cl se transforma como en una nueva, dado los contextos actuales, el desarrollo de las tecnologías, internet, los medios alternativos, ¿cierto? Bueno, se va gestando también como un espacio de acompañamiento al mundo del trabajo. Lo que nos sorprendió en ese proceso, que no estábamos tan claros de que eso podía pasar, es que empezamos a hacer una voz de los sin voz, en el fondo. Empezamos a recibir como el agradecimiento o a transmitirnos por parte de trabajadores y dirigentes sindicales la posibilidad de poder expresarse, de poder decir en qué están, de poder reflexionar y proponer un modelo de sociedad distinto, o etcétera, de poder en el fondo construir sociedad, que también es parte del rol del dirigente sindical, no solo en el ámbito de la empresa, sino en la construcción de una sociedad mejor, de la construcción del reino, en el fondo, que es también un elemento esencial que nos plantea la doctrina nacional de la Iglesia. Entonces, sí, desde ahí también me hace mucha coherencia con respecto a la vinculación con el trabajo decente, con el diálogo social, la importancia que tiene entonces el fortalecimiento de los sindicatos para que haya mayor democracia y construir sociedades mucho más justas, ¿no? Entonces, desde ahí el pensamiento social, por lo que nos planteabas, no es muy distinto. Claro que sí. O sea, hay que entender que en las relaciones laborales lamentablemente no son simétricas, es una relación asimétrica. En el fondo el empleador tiene más poder, en el fondo es el que te contrata. Lamentablemente en la historia de la humanidad se ha dado de que se han generado situaciones de explotación a trabajadores y en el fondo a afectar la dignidad de toda persona, la dignidad humana en el fondo.
Y desde ahí, claro, la organización sindical viene a tratar de equiparar esas fuerzas y a generar en el fondo una organización que permita dialogar. También es clave, sobre todo en el mundo sindical, que la violencia no lleva a nada. Es el diálogo es lo que permite crecer. Pero uno no puede dialogar a veces de la misma forma si no está en la misma posición con con el dueño de los medios de producción, y uno solo tiene su fuerza de trabajo. Entonces la organización sindical ayuda también a poder defender a veces los derechos laborales, pero a ponerse en una posición que permita el crecimiento de todos, porque cualquier empresa, cualquier trabajo es construido por todos, no solo por quien es el dueño del capital, sino sobre todo por quienes trabajan y aportan en la construcción de esa empresa, de ese espacio productivo que construye mundo, construye sociedad. Y ahí es muy importante entonces el rol que tienen los medios de comunicación para poder lograr visibilizar el mundo de los trabajadores, de los dirigentes, y Sindical.cl entra un poco desde ahí. Y continuando entonces, como para reconstruir la historia también, ¿nos puedes contar mayores detalles respecto a cómo vamos a retroceder un poco en la entrevista, pero cómo parten finalmente con las primeras acciones que lo convierten en un medio de comunicación? Como cuáles, porque habían periodistas en esa época en el equipo que funda Sindical.cl o no. ¿Cuáles fueron sus primeras acciones? Me mencionabas delante que la idea era salir a la calle, buscar a esos sindicatos, poder mostrar lo que estaba pasando. ¿Cómo empezaron a gestionar un poco esos inicios? Sí, la verdad que en el equipo ahí quienes estábamos, Guillermo precisamente, que yo te comentaba que era el jefe en la época, es periodista. Mira. Entonces, si bien nunca ejerció directamente la profesión como periodista, siempre vinculado a temas sociales de la iglesia, había un periodista, el resto no lo éramos. Reflexionamos esto y bueno, se vio la necesidad de que necesitábamos alguien que reportara, que hiciera reporteo en el fondo, que estuviera en las calles, en el reporteo antiguo, ¿no? Que hoy día a veces se critica un poco que es un reporteo de medios nomás, o de internet o de llamadas telefónicas, y no están en la calle. Nuestra apuesta fue como a tener a alguien que estuviera en el terreno, estuviera visitando, estando en los sindicatos, en las empresas, en los espacios públicos, etcétera. Perdón, ¿y ahí cómo llegaban a los sindicatos? ¿O les llegaba la información al área, porque el área laboral ya era conocida? ¿Les llegaba la información? ¿Había sindicatos que se comunicaban con ustedes? ¿O ustedes literalmente salieron a la calle, la periodista, a caminar hasta que encontrara algo? No, Sindical.cl no nace de la nada. Nace de la tradición de la vicaría de trabajar en el mundo del trabajo desde el 77, 78 con la Vicaría Pastoral Obrera. Entonces no es como tiene ese sustento de trabajo y con todo el trabajo que está desarrollando en esa época y ha desarrollado históricamente la vicaría, el área laboral de la vicaría, que luego en el proceso como de unificación de la Vicaría Pastoral Social con la Vicaría de los Trabajadores se llevó a cabo. Entonces, claro, es un servicio completo, porque el Sindical.cl era el medio de comunicación, pero en el equipo estábamos con Irene, que era la asesora laboral, en el fondo que acogía sindicatos que querían alguna orientación respecto a algún proceso que están teniendo en la empresa, algún conflicto laboral o formar un sindicato. La Vicaría por mucho tiempo ha estado acompañando la conformación de sindicatos, los primeros procesos de negociación colectiva, sobre todo con sindicatos los más pequeños, los más precarios, los que tienen menos recursos a veces, menos conocimiento, y que en la Vicaría veían como un lugar donde acudir también. Y por supuesto que también toda la formación sindical que se ha hecho desde las escuelas de verano de la Pastoral Obrera año a año hasta el día de hoy. La Vicaría Pastoral Social Caritas realiza cursos de formación sindical, escuelas sindicales, y ahí por lo tanto es un público que ya tenía validado, claro, vinculado. No es que uno sale como a la nada, algo nuevo, sino que había una base. Finalmente lo que se daba ahí mucho con el Sindical.cl, que era en el fondo la articulación, y hasta hoy se sigue dando, sin duda, la articulación entre
un dirigente que se forma, un dirigente que puede recibir algún tipo de asesoría o orientación, un dirigente que informa en qué está, un círculo virtuoso que nosotros tratamos de diseñar en el fondo en ese proceso de acompañamiento finalmente al mundo sindical, porque Sindical.cl es un medio de la iglesia, pero para acompañar el mundo sindical, no es un medio en sí mismo, y aislado en el fondo de un trabajo con estos otros elementos que te comentaba anteriormente. Desde ahí retomar entonces lo que hablábamos. Entonces buscan a una periodista para iniciar como este reporteo más en calle y hacen notas, entrevistas en profundidad a dirigentes, editoriales, porque hoy día contamos con un espacio para editoriales, contamos columnas de opinión, tenemos diferentes secciones dentro del sitio, entonces quizás sea interesante para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, que no conocen el sitio web sindical.cl, que por primera vez que se acercan a este medio, que además es un medio pequeño, pero que tiene muchas secciones en Sindical, y si uno se pone a meter como en la página web y navegar un poco ahí, encuentra muchas secciones. Entonces quizás indagar un poquito más en eso, como cuáles fueron las primeras acciones, hicieron desde un inicio editoriales, columnas, o solo eran notas sobre solo huelgas, o sobre qué mostraban al principio, si es que te acuerdas también, porque son 10 años. Sí, de todo, o sea, tratamos de hacer notas, de enlazar algunas noticias que están en otros medios vinculados al trabajo, de poder, no sé, porque que sindicatos nos contaban, ¿no? Y vamos a hacer esta actividad, este seminario, y poner la vida sindical también, no solo como la noticia periodística, sino, oye, tal sindicato celebró sus 50 años, y esas cosas como que también, como te decía yo al principio, desde lo propositivo, de demostrar como que los sindicatos no solo el conflicto, que nos pasaba mucho como en el diagnóstico que nosotros hicimos al principio, y desde ahí el sindicato como, bueno, de estigmatizar la organización sindical hacia como esta mirada más política, a veces sesgada o ideológica, que muchas veces se produce lamentablemente, también porque esta es parte, ¿no?, del desarrollo público. Ahora, queríamos verlo de esta perspectiva positiva, y ahí, bueno, se dio espacio para mucho y para todo lo que pudiera surgir. También en el fondo creíamos nosotros que teníamos que levantar una voz como propia desde el pensamiento social, son las editoriales en el fondo, pero también, por ejemplo, que dirigentes o trabajadores opinaran sobre lo que estaba pasando en el trabajo, o en el mundo del trabajo, o en el fondo en la sociedad en general, y ahí nosotros mostrando de todo, o sea, desde las centrales, todo tipo de centrales, quizás las más progresistas o las más tradicionales, o sea, poner la mirada de todos, de y sin importar si eran creyentes o no, si eran católicos o no, o sea, en el fondo que todos puedan tener la posibilidad de expresarse en el medio, y eso fue muy reconocido también en su época, no solo por los mismos dirigentes, como comentaba al principio, también por las autoridades políticas, el ministro del Trabajo de la época, subsecretario, etcétera, que veían este interés nuestro de ser una mesa finalmente, donde todos puedan estar, donde no nos importaba el color político, siempre en la medida de que era construir una sociedad más justa, más fraterna, que son como nuestra visión como institución, ¿no? Una sociedad justa y fraterna donde toda persona tenga vida en abundancia, haciendo la mención a Juan, ¿cierto? Al texto evangélico. Yo quisiera o sea, no los recuerdo a todos, pero claro, Danilo Picard, Lices Fosa, Francisco Morón, Paula Ampuero, periodistas que han pasado por la institución, que fueron los que lideraron este trabajo también en terreno y que aportaron en este proceso. Uno era parte del equipo, ayudó a gestar la idea. Le tengo mucho cariño a Sindical.cl, pero éramos un equipo y fuimos muchos en ese proceso. Y por supuesto también el mismo Guillermo y Juan José Richter, que amigo personal también, que fue quien lideró al principio este proceso. Que además le agradecemos a Juanjo porque también fue el quien escribió la editorial que escucharon al inicio,
Así que también lo recordamos desde ahí. Antes de continuar, recordarles a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que estamos hablando con Felipe Guala, quien es sociólogo y miembro del equipo fundador de Sindical.cl en nuestro podcast sindical. Para poder salir de ya un poco hacia el presente, ¿no? Estamos recordando la historia, cómo inicia Sindical.cl, y desde ahí hoy día la pregunta que continúa es, estamos cumpliendo 10 años. ¿Nos podrías decir qué tan diferente es el sitio hoy a lo que fue en su momento cuando inició? Pensaron que iba a tener 10 años partiendo desde ahí, pero además, ¿cuáles como las mayores diferencias que has podido ver? Porque además tenemos, y me voy a tomar de lo que decías también, tenemos ciertas secciones que todavía se mantienen y se van a mantener, como Vida Sindical, donde publicamos constantemente lo que los sindicatos nos envían y lo que está pasando en su vida del movimiento sindical, en su cotidiano, de actividades, seminarios, aniversarios, etcétera. Pero hay otras cosas que quizás han cambiado y desde ahí, ¿qué es lo que tú has podido ver? Sí, yo valoro, por ejemplo, la evolución que ha tenido el sitio en función de las redes sociales. Hoy en día las páginas web como que pierden cierta relevancia, ¿no? La gente lee menos, además, entonces, claro, hay que adaptarse a otros medios y en ese sentido, claro, se partió con el Twitter en su momento, el Facebook y con Instagram, y bueno, hay que apuntar a las nuevas formas también para poder informar. Y como dices tú, la gente lee menos, a veces un video o a veces algo. Hay que ser más creativo, ¿no? Y en eso yo creo que Sindical ha ido también evolucionando en el tiempo. Yo quisiera en el fondo también recordar que, no sé, me acuerdo que nosotros conmemoramos los 4 años de Sindical.cl. Hicimos una actividad, un evento, y donde invitamos a muchos dirigentes, y bueno, también nos dimos cuenta de la importancia del sitio, que hasta la fecha solo llevaba 10 años. Jamás pensamos, creo que íbamos a tener 10, ojalá sean 10, 30, 50 años más, pero en eso el mundo cambia, ¿cierto? Lamentablemente el mundo laboral quizás no cambia tanto, las condiciones de los trabajadores no ha cambiado tanto. Hay que ser creativo en nuevas formas para seguir visibilizando, dándoles voz a los sin voz, como te decía antes, porque la precariedad laboral lamentablemente sigue existiendo, o esta visión hacia el mundo sindical tan estigmatizada sigue existiendo, y nuestro afán tiene que ver con en línea con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia, ver que el sindicato es el espacio de organización de solidaridad de los trabajadores y trabajadoras. Y este trabajo o este grupo organizado que genera comunidad finalmente en el trabajo es algo que no podemos perder, y deberíamos tratar de siempre, como cristianos, tener la alerta de la vida en comunidad, sobre todo en un mundo tan individualista, que nos lleva muchas veces como a las lógicas de competencia, donde cada uno se salva por sí solo. Y bueno, Francisco nos dice en el fondo que nadie se salva por sí solo en este mundo, y requerimos de otros para poder vivir, y en eso sindicato es un espacio en la empresa donde poder también desarrollar esta vida comunitaria. Gracias, Felipe. Desde ahí también me voy a tomar para contarles a todos y todas que nos están viendo y escuchando que Sindical.cl efectivamente hoy día cuenta con todas las plataformas de redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, bueno, ahora el podcast, que es nuestro primer capítulo hoy. Y desde ahí también contarles que así como hay secciones que todavía están vigentes, hay otras nuevas que van a poder revisar también en la página web. Pero como avanzando con la siguiente pregunta, a tu juicio, con la experiencia que has tenido conociendo de cerca el mundo sindical, ¿cuáles crees que son las principales preocupaciones que tienen hoy día los trabajadores? Ya avanzando un poquito más allá, haciendo una pregunta un poco más amplia que solo de Sindical.cl. Sí, bueno,
tuvimos una pandemia, ¿no? Y nos afectó también harto el tema de la inflación, alza los precios, el costo de la vida. Hoy en día está difícil. Eso nos afecta a todos, sin duda. Y bueno, yo creo que también eso es un tema. Te lo decía recién un poco, la precariedad laboral, la informalidad en el trabajo. No puede ser hoy que, lamentablemente, y las cifras un poco de la CACEN también nos reflejan de que tú, pese a tener un trabajo, sigues siendo pobre, sigues estando bajo la línea de la pobreza. Eso habla de que algo anda mal, ¿no? Entonces, o sea, no podemos estar indiferentes a eso. Pero también estamos viviendo una crisis regional de migración, o sea, más bien la crisis en Venezuela principalmente, porque ha sido un éxodo importante de personas venezolanas que se han trasladado principalmente hasta el continente sudamericano, y en los últimos años con mucha presencia de migrantes, personas que lamentablemente no logran acceder tampoco al trabajo dada la informalidad, y bueno, se producen otras dinámicas ahí también que el mundo sindical no puede olvidar o no puede desentenderse, sobre todo porque no hay que tener solo una mirada hacia adentro, sino una mirada de construcción de sociedad, y en eso esas realidades yo creo que nos interpelan a mirar no solo al sindicato, al trabajo de la empresa, sino a que el más pobre entre los pobres, y ahí hemos visto una realidad compleja también del trabajo que ha hecho la Vicaría en los últimos tiempos, con esta ola migratoria que ha llevado también a mucha precariedad laboral e informalidad, que deberíamos estar alerta de algún modo. Se puede decir muchos otros, creo que hay ahí. El tema de las pensiones siempre sigue siendo un tema. Temas que hablamos también a través de sindical.cl hace un tiempo atrás. Proponíamos más solidaridad en el sistema de pensiones, hablamos del sueldo ético. Esos temas parecen ser tan... O sea, de las 40 horas, 2017 creo. Sí, 2018. estuvimos hablando de esos temas. Uy, han pasado tiempo y seguimos hablando lo mismo. Las pensiones o sea, siguen. Yo recuerdo el cardenal Sátil en ese momento que planteaba como pensiones de miseria. Y bueno, han habido avances con la PGU y otras cosas, pero sigue siendo un sistema que quizás genera mucha injusticia, y que deberíamos pensarlo más desde otra perspectiva, solidaria, intrageneracional y intergeneracional. Lamentablemente hoy en día están muy polarizadas las posiciones, por ejemplo, y no estamos llegando a ningún acuerdos que hace años atrás se daban por hecho. Hoy estamos tan polarizados que ni siquiera esos acuerdos que antes se llegaban entre estos, izquierda-derecha, por así decirlo, hoy se están dando. Entonces, y bueno, si te digo el sueldo ético, lo mismo que te planteaba al principio, o sea, los salarios hoy en día están siendo justos, y lo interesante de la propuesta del sueldo ético además tiene que ver con que lo ético no va para quien lo recibe, sino para quien lo paga, y eso quizás uno no es tan consciente, pero cuando Monseñor Goich hablaba del sueldo ético, lo ético va para quien lo paga y quien en el fondo tenga criterios de justicia. Bueno, creo que ahí hay temas, y hay muchos temas que uno podría reflexionar en torno a la vida laboral y que surgen también de los mismos trabajadores y trabajadoras. Sí, ahí también quiero tomar sobre algo que dijiste, que tiene que ver con estas miradas tan polarizadas y que hoy día no estamos dialogando y comunicando. Creo que en el mundo sindical está pasando algo similar también, hace mucho rato y tiempo. Hay una división en el movimiento sindical. Y sindical.cl nace también con esta como utopía un poco de generar un espacio de unión, de encuentro, que era lo que mencionábamos al principio también, que distintos sindicatos, independientes de quienes sean, se puedan encontrar. Recuerdo como chistes de, no sé, que llamaban por teléfono pensando que somos como la guía de los sindicatos, entonces nos pedían datos de sindicatos de otros, etc.
Entonces hoy día no solo para los temas laborales hay una polarización, sino que también hay en el movimiento sindical una desunión, y quizás desde ahí también Sindical.cl tiene un desafío, ¿no? De seguir promoviendo espacios de diálogo y encuentro entre diferentes tipos de organizaciones y promoviendo también la sindicalización, porque estos temas que tú tratas, los sindicatos tienen algo que decir, y Sindical.cl es el medio que queremos que sea el lugar donde los sindicatos lo expresen, lo hablen, lo levanten, y promover también esa unión desde el movimiento sindical. Sí, qué bueno que retomas el tema, no lo tenía tan como presente en eso, pero claro, el Sindical.cl siempre buscó apuntar hacia la unidad del movimiento sindical. Por eso como que mostramos las posiciones de todos ahí. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan fragmentada también, y eso, e incluso nuestro derecho laboral también nos ha llevado a esa fragmentación. Hemos hecho esfuerzos no solo desde Sindical.cl, sino desde la Vicaría en general de generar estos espacios como de encuentro, de ser un espacio de encuentro del mundo del trabajo, de los dirigentes sindicales, de las centrales sindicales. Pero no ha sido fácil, y a veces algunas miradas ideológicas se interponen hacia el bien, antes del bien común. Y en eso, el desafío grande, y Sindical.cl sigue siendo, y creo que está siempre disponible para avanzar en esa unión, para promover esa unión de los trabajadores y del mundo, en el fondo, sindical. Es un desafío que es complejo, y que estamos en una cultura. Exactamente. El Papa también nos ha dicho ahí al respecto. Estamos en una cultura individualista, en la cultura del descarte, anteponer lo mío sobre el bien común, el bien particular ante el bien común. Es difícil porque esto igual es como contracorriente. Y bueno, pero el evangelio también es contracorriente, entonces es difícil en esa cultura. Esa cultura nos ha permeado, la naturalizamos muchas veces, y nos pasa a cada uno, ¿sí? ¿Cuántas veces pensamos más en nosotros antes de pensar en el otro? Ojalá que el movimiento sindical vea que la unidad, y solo la unidad, permite también lograr más cosas, y no dar peleas aisladas o peleas que solo beneficien a algunos y no a todos. Y desde ahí para continuar con esta mirada como de los desafíos, pero quizás ya porque efectivamente la unión del movimiento sindical, que es nuestra utopía, si lo quisiéramos decir de alguna manera, hay otros también desafíos, y como al interior de Sindical.cl, o incluso al interior de la iglesia, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que hoy día tenemos como medio de comunicación? Voy a tomar nota para ir arreglando las cosas que haya que arreglar. Y como iglesia también, ¿cuáles son los desafíos que la iglesia tiene hoy día hacia el mundo del trabajo? Con Sindical.cl, ¿qué más podríamos hacer desde ahí? ¿Cómo hacer un aporte? Sí, yo te diría como el gran desafío como iglesia en el mundo del trabajo, no perder el rol profético. El rol de denuncia de las situaciones de injusticia, pero también de anuncio, de esperanza, de que es posible el reino, en el fondo. Quizás hemos estado como iglesia más silentes en el último tiempo, no hemos sido capaces de levantar una voz potente. Sin duda los casos de abusos sexuales que afectó a la iglesia manchó, pero la iglesia es diversa y es mucho más que eso, sabemos. La iglesia lo hacemos todo. Y claro, hoy quizás no hay que esperar a aquel
Cardenal Silva Enrique de la época que era esa voz también, o aquel Padre Hurtado que levantaba una voz, que quizás los tiempos no dan para eso, o quizás las lógicas no dan para eso, y ahí hay que ver cuáles son las formas para no perder esa voz profética y de ser una voz de anuncio de la buena nueva, denunciando las situaciones de injusticias que siguen existiendo lamentablemente en el mundo del trabajo y que no permiten el desarrollo de la persona humana, que afectan su dignidad. Y con Sindical.cl, ¿cuáles crees que son los desafíos que tenemos como medio de comunicación en específico que tengamos que hacernos cargo también? Sí, un poco lo que te decía antes, yo creo, como estar atento a cómo cambian los medios, estar atento a el uso de las nuevas tecnologías, a tratar de llegar con un mensaje a veces rápidamente, porque la gente no ve más de 2 segundos el Reels. No sé, creo que ahí están por ahí los desafíos, como en la forma, en el medio. Pero también quizá puede hacerlo también desde el contenido y no perder esa voz profética a través de la reflexión que se genere, de los editoriales que se hagan, o de no sé, tratar de tener alguna incidencia en la toma de decisiones, o bueno, en las políticas que se vayan creando. Hoy día estamos en un segundo proceso constitucional. ¿Qué va a pasar en el mundo del trabajo ahí? ¿Qué pasa con los sindicatos, el derecho a huelga, por ejemplo, el derecho reconocido en la audición de la Iglesia, con el sistema de pensiones, como decía antes? O sea, como que hay cosas que están pasando y que Sindical, no solo en las formas, como te decía antes, sino creo que en el contenido puede ayudar a esa reflexión, que es difícil que venga como del gran profeta, quizás como en otras épocas de nuestra historia como país. No sé si deberíamos esperar al gran profeta que llegue a decirnos algunas cosas, sino hay que ver otras formas en que podamos vivir ese profetismo. Sí, bueno, desde ahí claramente lo tomamos y también esperaría que Sindical.cl pudiera seguir reflejando esa realidad laboral que permite que dirigentes y dirigentes sindicales puedan estar informados constantemente de lo que está sucediendo y puedan también tener una mirada más crítica respecto a su rol en la sociedad, ¿no? Esperamos hacer un aporte desde ahí con Sindical.cl. Bueno, para ir cerrando ya, Felipe, primero agradecerte también tu participación hoy día y querer ser parte de nuestro primer capítulo de este podcast de Sindical.cl. Pero antes de terminar, una invitación a los dirigentes y dirigentes sindicales que nos estén mirando, que nos estén escuchando. Si te gustaría participar en uno, si no tienes sindicatos, como bien decía Felipe al inicio, en el área laboral, o sea, en la Vicaría Pastoral Social, tenemos cursos de formación sindical, tenemos Sindical.cl como un medio donde tenemos columnas de opinión, donde nos pueden enviar información respecto a lo que está pasando con sus sindicatos, que puede ser desde una huelga hasta el aniversario del sindicato. La idea es poder mostrar todo eso, así que los invitamos y las invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales. Ya lo mencionamos anteriormente, pero nuevamente les decimos, en Instagram estamos como sindical-cl, en Twitter estamos sindical-cl y en Facebook también estamos como sindical.cl. El podcast va a ser reproducido también en Spotify y va a estar en el YouTube de sindical.cl para que lo puedan compartir y enviárselo a la gente que quieran. Y desde ahí ya vamos cerrando esta entrevista entonces, Felipe, y nuevamente te agradezco el poder compartir y estar aquí, ayudarnos a reconstruir un poco la historia de Sindical.cl, contarnos también la importancia que tiene, por qué Sindical.cl es de un medio de iglesia, que a veces no necesariamente los sindicatos lo saben, a lo mejor no tienen por qué saberlo, pero efectivamente mostramos las noticias o el contenido lo mostramos desde una perspectiva muy específica y es bueno que todos lo sepan, ¿no? Y quiero invitarte, como vamos a hacerlo con todos los invitados, que quizás nos puedas recomendar algún libro, una serie, alguna película o algo que
que les quisieras compartir a quienes nos escuchan y nos ven. Mira, nosotros desde el área laboral en la vicaría en esa época, a ver, ¿cómo contarte un poco esta historia? Había un libro del Padre Hurtado. O sea, del Padre Hurtado sabemos mucho como de su obra social, pero sabemos poco de su obra sindical. Y el mensaje del Padre Hurtado en el ámbito del trabajo es súper potente y fue súper visionario en la época. Aportó también mucho en lo que después ha sido más formalmente la ausencia de la iglesia. Pero había un libro ahí que era del 50, Sindicalismo del Padre Hurtado, que no había forma de encontrarlo, ya no se hacía, ya no se editaba, no había forma. Y en esa época le propusimos a la Fundación Padre Hurtado de que lo reeditáramos, y ahí se generaron las formas, los recursos, y tuvimos la dicha de poder reeditar junto a la fundación ese libro. Y un mensaje que uno diría del 50 hoy que atemporal, pero es súper contingente igualmente hoy día para los dirigentes sindicales. Leerse ese libro es otra época sin duda, pero muchas de esas cosas siguen siendo muy actuales. Mucho de ese mensaje sigue siendo muy actual. Yo le invito a leer ese libro porque nos ayuda no solo en esta mirada como de propuesta de movimiento sindical, sino de construcción de sociedad, y a tener esta preocupación también, no solo a los dirigentes sindicales, sino a las personas en general, a las personas de fe también, a interiorizarse de que el Padre Hurtado en realidad tenía un mensaje súper profético desde el mundo del trabajo, que a veces no somos tan conscientes de esa riqueza que hay ahí, y nos quedamos más bien con la figura de la obra social, del hogar de Cristo, pero nuestro santo es mucho más. Agradecemos, Felipe, entonces tu recomendación, y lo buscaremos para ver si lo podemos publicar también en sindical.cl como un recomendado. Un libro que además esperamos que dirigentes y dirigentes sindicales puedan acceder fácilmente. No sé dónde estará ahora, pero lo buscaremos, a ver si todavía lo ven en algún lugar. Sí, sin duda, si no, la Fundación Padre Hurtado, sí. Habrá que preguntar. Así que desde ahí les recomendamos entonces el Sindicalismo del Padre Hurtado para que lo puedan buscar. Agradecemos nuevamente a Felipe Guala por acompañarnos hoy día en nuestro primer capítulo de sindical.cl podcast. Contarles también y recordarles que nos van a poder escuchar en Spotify, en YouTube también, y que esta va a ser un ciclo de conversaciones con entrevistados donde vamos a estar abordando diferentes temáticas que tengan que ver con el mundo laboral, que tengan que ver con la contingencia en el mundo sindical y del trabajo. Así que desde ya los dejo invitados para el próximo capítulo, donde además vamos a estar abordando algo que también mencionamos al inicio, que tiene que ver con el rol que tuvo el movimiento sindical en dictadura. Así que desde ya los invitamos para poder sintonizarnos. Estén atentos a las redes sociales que vamos a estar publicando cuando lanzaremos el siguiente capítulo. Así que desde acá nos despedimos y agradecemos mucho a todos quienes nos escuchan y nos vieron. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas. Este programa es posible gracias al apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. El equipo realizador está compuesto por Luna Díaz, Marcela Maldonado, Paula Ampuero y Mariana Pinto.